Avancemos. A lo largo de este curso hablamos y vimos respecto a algunas estrategias para que nuestro código sea reutilizable, ¿sí? Para poder resolver un problema una vez y que esa resolución pueda ser utilizada más de una vez. Una en particular, trabajamos con mayor profundidad que otras. ¿Cuál es? ¿Qué estrategia vimos para hacer código que luego podamos reutilizar? Agarrar una función y después Definir, importarla, eh, digamos, a otro código. O sea, definir funciones, ¿no? Es decir, separar mis problemas en problemas más pequeños y definir o usar funciones ya predefinidas. Esa es una estrategia. La realidad es que Python, entre otras cosas, es uno de los lenguajes más utilizados, y lo mismo pasa con R, que tienen los dos la misma característica que hace que mucha gente lo use. Porque tiene una comunidad súper activa en lo que es desarrollo de módulos y librerías, y entonces uno empieza a buscar y encuentra que está hecho casi todo, y lo que no está hecho uno mismo puede desarrollarlo y con algunos ciertos estándares puede publicarlo para ponerlo a disposición de otros. Y eso es lo que pasó tanto en Python como en R, que hay una proliferación de librerías de casi cualquier cosa. Es más, de algunos temas hay más de una librería, por ejemplo, lo que es clustering, eh, tanto SciPy como scikit-learn, que son dos librerías que vamos a ver, lo tienen implementado. Eso empieza a pasar, más allá de que hay librerías predominantes, eso empieza a pasar. Y bueno, una de las una de las ideas que tenemos para este curso es que ustedes entiendan bien cómo funciona eso, porque más allá de que quizás alguno de ustedes pueda desarrollar alguna librería, que no es poco común, eh, también lo que va a pasar es que cuando empiecen a modelar van a usar mucho de lo que ya está hecho. Entonces, entender cómo funciona eso. Esto es un poco lo que vamos a ver en la presentación de hoy: el concepto de módulo, el concepto de librería o paquete, y el concepto de la biblioteca estándar de Python, que intuitivamente ya lo estamos usando. Bueno, ¿cuál es el contexto? Un poco lo que venimos charlando desde funciones para acá, ¿no? Hasta el momento, bueno, hemos resuelto problemas a partir de la codificación de programas independientes, ¿sí? Una de las grandes fortalezas de los lenguajes modernos, como decía recién, tiene que ver con la disponibilización de módulos y librerías para la utilización de la comunidad científica, ya sea por parte de nosotros como de la comunidad científica en general. Y ¿qué es lo que hacen en el fondo estas módulos y librerías? Nos permiten ampliar la funcionalidad que ya viene con el lenguaje de programación, es decir, son un montón de utilidades que amplían la utilidad de esa herramienta, de ese lenguaje de programación. Y que tiene la característica de que puede estar programado por otra persona, no necesariamente del equipo de desarrollo del lenguaje de programación, sino por alguien que sabe programar, que se dedica mucho a un tema en profundidad y que Hola, Rosana. Y que, bueno, Hola no Juan. solo que desarrolló un problema, sino que tiene la generosidad de alguna forma disponibilizar esa solución. Obviamente también se vuelven como mega estrellas, digamos, los que son los que desarrollan una librería y luego se hace conocida. Eso da mucho prestigio en la comunidad científica, con lo cual no es solo una cuestión, un hecho o una acción de filantropía, si se quiere, sino que tiene que ver también con generar también, es parte del desarrollo del conocimiento, ¿no? Bueno, y para pensar un poco esto lo charlamos con funciones. En software reutilizable debemos desestimar el uso de variables globales y tratar de extraer nuestras soluciones. Es decir, debiéramos pensar en nuestras soluciones de forma tal de poder generalizar esa resolución del problema, ¿no? Eso es todo una gimnasia, ¿no? No es algo que sale o que surge de la noche a la mañana. Ahora bien, arranquemos conceptualmente algunas cuestiones de menor a mayor. Nosotros por ahora veníamos desarrollando lo que son programas o scripts, ¿sí? Más allá de alguno, por ahí Gustavo mostró alguna resolución en la que él ya separaba en módulos. En general, nosotros estimulamos desde el curso a desarrollar programas y scripts que tuvieran el código ya sea de forma secuencial o utilizando funciones, la declaración de funciones y luego llamar a esas funciones para resolver el problema, ¿sí? Un script básicamente es un archivo. Si en Python se usa más la palabra script que programa. Programa incluso es como un concepto un poco más antiguo, ¿sí? Un script es un archivo que está destinado a ejecutarse directamente, ¿sí? Cuando lo ejecutás hace algo
Y esto significa que los scripts a menudo contendrán código escrito fuera del alcance de cualquier clase o función. ¿Qué quiere decir? Nosotros hablamos de script cuando apretamos un botón y eso se ejecuta y hace algo, ¿sí? La realidad, ¿sí? Por ejemplo, esto es un script, ¿sí? Más allá de que tiene la definición de una función, que es la de la suma o la adición. Luego está la declaración, pero está también el llamado a esa función y el mostrar el resultado en pantalla, ¿sí? Entonces un script es algo que yo ejecuto y hace algo. Por otro lado, ¿sí? Nosotros lo vamos a empezar a desarrollar, o deberíamos tender a desarrollar lo que son módulos. Un módulo, en cambio, a diferencia del script, es un archivo que contiene un conjunto de funciones que se puede utilizar para resolver problemas, ¿sí? Es decir, nos tenemos que imaginar a un módulo como un archivo Python, lo que venimos utilizando, en donde hay un montón de def con declaraciones de funciones, pero no hay ninguna llamada a esa función. ¿Cuál es la idea? Piensen en el concepto de una estantería con un montón de herramientas y luego yo vengo desde otro lado a tomar esas herramientas y utilizarlas en otro contexto. Eso es un módulo. Un módulo no es un programa, sino que es un conjunto de funciones que yo voy a utilizar en mis programas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como una separación, una abstracción de cómo venimos trabajando, en donde tenemos la declaración de la función arriba y luego el llamado, sino que lo que vamos a tener va a ser una importación de un módulo donde hay una función y el llamado a la función que va a estar declarada en el módulo, en otro archivo diferente del archivo en el cual yo tengo mi script o programa. ¿Se entiende la diferencia? Y así básicamente es como están desarrollados los módulos y librerías que utilizamos, los módulos y librería modernos en realidad. Alguien escribió un conjunto de funciones en uno o varios archivos, en uno o varios módulos, y luego los publicó. Pensemos, esto que vemos a la izquierda, ¿qué les parece que es? ¿Un módulo o un script? Ese módulo. Módulo. Es un módulo porque no hace nada, digamos, no imprime, no hay un resultado, Exactamente. digamos. Exactamente, Eli. Eso es un módulo. Estos módulos están destinados, como decía recién, a ser importados a script u otros módulos. Eso también es importante. Es decir, ahí se empieza a armar como un supergrafo de dependencias. Van a ver cuando ustedes tiendan a instalar un módulo en un lenguaje de programación, por ejemplo acá en Python, que ponen pip install, instalan un módulo, en general le va a decir, necesita instalar tal dependencia. ¿Qué está diciendo? Que el módulo que me estoy descargando, a su vez está utilizando una función que está en otro módulo. Entonces te obliga a descargar las dos. Cuando hable de dependencia está hablando de eso en realidad, de que hay un módulo que yo estoy usando que a su vez ese módulo, sin que yo sepa, adentro de su función para las resoluciones que tiene, que pone a mi disposición, está usando otros módulos. No necesariamente de ese mismo programador. Y estos módulos, bueno, están conformados por funciones, clases, algo de clases les vamos a dejar para que terminen de entender o para que empiecen a entender el concepto. ¿Sí? Y variables, en muchos casos variables o constantes destinadas a ser utilizadas en otros archivos. ¿Sí? Por ejemplo, hay un módulo mat que tiene un montón de constantes. Por ejemplo, la constante pi, que la tiene como, no sé, con 30 decimales, ¿sí? Una cosa así. De manera yo cuando vaya a usar pi, uso esa constante pi, y me importo la constante, que es una variable con un valor, ¿sí? Que tiene un valor de pi súper específico, me sale, no es la palabra. ¿Preciso? Preciso. Súper preciso, diferente a lo que yo usaría, que en general usaría 3.1416, ya después me olvido que bien. Entonces, tenemos un módulo, y lo de la derecha sí es un script o un programa, ¿sí? Que es un archivo Python, o de cualquier lenguaje de programación, lo estamos aplicando en Python, pero nosotros estamos aplicando el programa en general, que utiliza ese otro módulo para llamar a la función y utilizarla para resolver el problema. Yo en algún momento necesité sumar dos números y tuve dos caminos. El primero era hacer un programa que diga A más B y se terminó. Obviamente estoy llevando el nivel de complejidad a lo mínimo posible. Un programa que sume, o una función que sume quizás no es la más importante, pero podemos pensarlo más o menos en ese sentido. Yo podría haber o resuelto el programa de suma, o bien podría haber incorporado una función suma a mi bitácora de función. ¿Para qué? Para que la próxima vez que necesite sumar, uso esa función. Un poco la lógica de construcción
de módulo de librería pasa por ahí. ¿Mm? Bueno, a lo de la derecha es un programa. Y acá quería dejar dos cositas. Hay dos formas de importar las funciones desde los módulos. La primera, arriba, es cuando yo digo from calc, calc es el nombre del módulo, import la función. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De esta estantería solo me traigo el martillo, solo me traigo la función add. No me llevo toda la estantería, ¿sí? O toda la caja de herramientas. En cambio, en el esquema de abajo, yo me traigo toda la caja de herramientas. Y abajo uso de toda esa caja de herramientas que ya tengo en memoria. ¿Qué es lo que hago cuando yo pongo from, calc, import, add? Lo que hago es pongo. Recuerden que la máquina moderna de von Neumann decía que las instrucciones y los datos estaban alojados en la misma memoria principal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por el primer encuentro teníamos. Básicamente lo que estoy haciendo acá es diciendo, tomo ese texto del archivo de mi módulo, calc, y lo pongo en memoria. Tengo una función en memoria que yo ya puedo usar. ¿Sí? En el caso de arriba estoy poniendo en memoria la función add. En el caso de abajo, yo estoy poniendo en memoria todas las funciones que forman parte del módulo calc. ¿Sí? En este caso son dos, pero podrían ser 1000. La realidad es que con el lenguaje y computadores modernos no hace la diferencia una u otra cosa, pero en general es una buena práctica utilizarla de arriba. E incluso cuando yo utilizo más de una función del mismo módulo, yo podría add, subtract. ¿Sí? Y en general, ¿sí? Los PEP, que son buenas prácticas de Python, eso depende de cada lenguaje, dice que aunque eso se puede hacer, se usa una fila, un from import por cada una de las funciones del mismo módulo, ¿sí? Aunque se pueda usar. No sé por qué, quizá porque es más explícito, menos complejo, pero el PEP es como la Biblia de cómo se programa en Python y te tira un montón de cosas de esto mejor que esto mejor que esto mejor que esto. Y me recuerdo que eso dice, respecto a la importación de funciones, dice. ¿Hasta acá alguna duda? No, no, se entiende. Todo bien, Juan. ¿Dónde se No, puede todo bien. encontrar el archivo ese de las buenas prácticas de Python? ¿Está en la página de Python? Sí, claro. Listo. Python.org. Documentación PEP Index. Acá está la Biblia de lo que está bien y lo que está mal. Perfecto, gracias. Bueno, podemos llamar directamente al módulo siempre que se encuentre en el mismo directorio que usa el programa. Cuando vayamos a trabajar con nuestros propios módulos en Python, es decir, los que diseñamos nosotros, ¿sí? La realidad es que cuando yo me importo o me instalo un módulo externo, lo que está haciendo Python es descargar ese módulo de algún lugar, de una bitácora de módulos públicos y oficiales de Python, lo está descargando y lo está guardando en una carpeta en c.programfile, /programfile, /python, sí, /library creo que es. Está guardando en esa carpeta el módulo nuevo. Y Python ya conoce que en esa carpeta se guardan los módulos. Entonces, cuando yo pongo un import, lo que hace Python es ir a buscar si en esa carpeta está guardada, existe el módulo que yo estoy llamando. ¿Se entiende? En el from. Ya va a buscar, ya sabe, un directorio específico donde cuando hago un pip install, baja a los distintos módulos. En cambio, ¿sí? En general, nosotros, eso hasta ahora no lo conocían, y la realidad es que cuando yo diseño o escribo mis propios módulos, yo los puedo llamar, ¿sí? Directamente siempre que se encuentren en el mismo directorio que el programa que lo utiliza. ¿Sí? O también yo podría llamarlo directamente siempre que ese módulo estuviera en el directorio que Python usa para guardar los directorios, que hasta hoy ustedes no sabían que ese directorio existía. Ahora bien, una tercera solución es que yo podría tener mi propio esquema directorio con mis módulos, pero lo que tengo que hacer es agregar ese path a los paths conocidos. Path es una ruta dentro de mi compu, ¿sí? Por ejemplo, 0. mi documento /Python. Yo puedo declarar un nuevo path
para que el intérprete de Python lo conozca y sepa que si no está en el módulo de fábrica, Python guarda los módulos, si no está en ese directorio donde de fábrica Python guarda los módulos, entonces va a ir, antes de tirarte error de que no existe, lo va a ir a buscar al módulo que vos declaraste. Al directorio, perdón, que vos declaraste, al path que vos declaraste. Si lo encuentra ahí, no importa, si no lo encuentra, pues no existe. Y acá les dejo un poquito dos opciones de cómo yo puedo definir mi propio directorio de módulos, ¿sí? Básicamente hay una variable de entorno, se llaman este tipo de variables en los sistemas operativos. Los sistemas operativos tienen muchas variables que son compartidas por muchos programas. En el caso de Python hay una variable de entorno, que es una variable que utiliza el sistema operativo, que se llama PythonPath, a la cual yo puedo asignarle mi nuevo path, el path donde yo voy a guardar mis módulos. ¿Por qué hace igual PythonPath, punto y coma, mi path? Porque lo que está diciendo es, a lo que estaba en el path de Python, le agrego mi directorio. Porque si yo piso lo que estaba en el path de Python con mi directorio, lo que pasa es que el directorio por defecto ya no existe más. ¿Se entiende? Lo que está haciendo es agregando un directorio, ¿sí?, a los directorios donde Python va a ir a buscar los módulos. ¿Sí? ¿Se ve? Por eso acá el método es path.append. No es define, es append. ¿Por qué? Porque está agregando uno nuevo. Ya hay otros. De hecho, ya hay otros, porque si no yo no podría hacer import, nunca encontraría nada. No encontraría nada que no esté dentro de la misma carpeta donde estoy ejecutando. ¿Sí? Porque el camino es el siguiente. Busca en la carpeta donde estoy ejecutando el script, si no está, busca en el módulo, toma la variable entorno, está PythonPath, y empieza a buscar si ese módulo está en alguno de los paths que están definidos como el PythonPath. ¿Sí? Si no está en ninguno, tira error. Si está en alguno, no importa. ¿Lo ven? Es más, de sistemas operativos, eso podrían confundirse y no hay ningún drama. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, Juan. Bien. Los dos que saben computación, me asusta un poco. Bueno, yo me perdí un poco. Lo que voy, a ver, lo que dice consola Windows, ¿a qué se refiere? Bien. El Al tema es así, Gladys. coso. Pensemos esto. El primer día dijimos que el sistema operativo era un programa, un mega programa. Sí, Windows es un programa que nosotros no vamos a llegar a escribir nunca, pero es un programa. Como todo sí, programa sí. tiene sus variables, ¿sí? Ajá. Una de las variables que usa Windows o Unix, Linux, se llama PythonPath, que es una variable en donde se guardan los paths, es decir, las carpetas, las direcciones de las carpetas, donde Python puede ir a buscar los módulos. ¿Sí? Ajá. Y ahí Entonces, están, ponerle esos panda, todo eso que vamos a ver nosotros, ¿no? exactamente. Hay un directorio en donde está Panda, todo lo que yo instale. Yo podría agregar Sí. nuevas carpetas, nuevas direcciones de carpetas, en donde yo guarde mis propios módulos. Por eso pongo entre signos de Claro, cuando porcentaje estoy el diciendo es PythonPath para que se quede ese y punto y coma y agrego el mío. exactamente. Sí, la moraleja es que yo puedo agregar mi propio dirección de carpeta al PythonPath para que Python vaya a buscar los módulos, no solo a la carpeta que tiene por defecto, sino a una que a mí me gusta. Punto. Se acabó. Pero ¿Sí? es mejor desde Python, o sea, como si fuera que vas a escribir, no sé, un programa vos y pongas esto, Sí. import sys Sí, el tema que y tiene todo eso. esto, tengan en cuenta, es que acá dice no permanente. ¿Qué quiere decir? En cada uno de los scripts que yo vaya a utilizar ese módulo, voy a tener que agregar el path. Es decir, por cada vez que reinicie la compu, se borra ese path, esa Ah, instrucción. Por eso, entre paréntesis, dice no permanente. ¿Mm? claro, está. Genial. Esto no es propio de Python, está en todos los lenguajes de programación. En Java se llama Java Home, por ejemplo, lo que acá es el PythonPath, ¿sí? La variable de entorno. Y eso cuando vos instalas Python se te mete Por en defecto te Windows. graba la carpeta de ellos. Claro, por defecto te graba la carpeta de ellos. Y vos podés agregar nuevas, exactamente. Es una variable que se crea Claro, cuando poner vos estás haciendo. R, ese que vos decís siempre, yo nunca lo usé, pero supongo que también tiene su propio
coso este. Sí, tiene su propia Cuando variable instalás el interna. R, se te mete ahí en el window una variable Una nueva que variable tiene que se llama todas sus... rpad. Sí, no me acuerdo cómo se llama en caso de R, pero sí, la lógica es siempre la misma. Ah, genial, ahí entendí, entendí. Genial. Bueno, después tenemos los módulos built-in o los prediseñados de Python, que básicamente son módulos que no están programados en el core de Python, pero que ya vienen con Python instalado, ¿sí? Yo no tengo que hacer pip install, ¿sí? Instalar el módulo, sino que ya viene de fábrica, digamos, cuando yo instalé Anaconda, cuando yo instalé en nuestro caso Spider, ya vienen, ¿sí? Algunos de los más conocidos, que básicamente yo puedo hacer un import tal módulo sin que previamente yo lo haya instalado, ya viene instalado. Algunos son MAT, DateTime, que es este lo usamos para el formato de fecha, recuerden el trabajo práctico integrador 4. Sí, sí, lo mostraste. Eso, Statistic, Random, que Random es para generar números aleatorios, OS es de sistema operativo, que básicamente es para mandar primitivas al sistema operativo desde mi script Python. Por ejemplo, yo podría crear os.makedir y yo puedo crear una carpeta en algún lado en mi computadora desde mi programita, ¿sí? Y sys también es para comandos del sistema. Miren, acá les puse algún ejemplo. From math, import sqrt factorial. El primero calcula la raíz cuadrada, el segundo calcula el factorial. ¿Sí? Que nosotros mismos lo desarrollamos. Fíjense que no siempre estamos hablando de funciones hipercomplejas, las que ya vienen en la librería. Por ejemplo, la constante pi. Es algo que ustedes podrían generar, pero bueno, alguien ya lo hizo y lo dejó ahí para que ustedes no lo tengan que definir, lo tengan que usar. O sea, siempre que piensen en la librería, no piensen en la función más compleja del mundo. Obviamente, algunas son súper complejas. Pero otras básicamente son Para, cosas que el que vino antes ya las desarrolló para que vos las uses. para conocer, por ejemplo, cuáles funciones tiene cada uno de estos, poner en mat cuáles tiene, ¿cómo accedo a esa información? ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé qué Sí. funciones tiene mat, por ejemplo. Bueno, yo Vale, sé está que bien. ahora ya sé que tiene raíz cuadrada y factorial. Imagino que tiene Así, suma, mirá. resta, pero como... From math import tab. Y acá te va a tirar todo lo que tiene, fíjense. Ay, me Este parece que calculo no estás mostrando. Ah, no. Yo lo veo, problema tuyo. No. Fíjense, from math import, le doy tab y me va a tirar todas las funciones que tiene. Lo más fácil acá es ayúdense de la documentación del lenguaje del módulo, ¿sí? Cada módulo tiene su página, tu propio sitio de internet, y esto es así. Utilicen la librería del módulo. Hoy tienen otra facilidad y es pregúntenle a ChatGPT. O sea, en general, con lo que son comandos, va a funcionar y funciona bien, ¿sí? Pregúntenle a ChatGPT. No, no pasa nada con eso. A ver si yo tengo alguno abierto. Yo lo tengo abierto en general, más que la foto de fatiga. Sí, acá tengo una. Eh, ¿Cuáles funciones tiene el módulo Math de Python? ¿Sí? Y ahí te las explica todas. Es más, a continuación escribe, ¿me das algún ejemplo de uso de tal? Y te lo va a usar, y te lo va a mostrar. Usen, obviamente esto no reemplaza la Espectacular. programación, y cuando más complejos sean los programas en los que vamos, fíjense, mira, acá le robé algunas cosas, yo pregunto cualquier cosa, ¿cuál es la diferencia entre tal auto, tal versión de tal auto y cuál? Y algunas le pegué, otras no. Y esto, cuanto más complejo sea lo que van a programar, más errores le van a encontrar. Pero a lo que es básico, les sirve un montonazo. Un montonazo. Úsenlo. Y si no, la básica es Math Documentation. ¿Sí? Y acá está todas las funciones de Math. O sea, está todo. De Python, una de las ventajas es que tiene muchísima documentación. ¿Sí? Antes, en otro momento, usábamos mucho más de Stack Overflow y todas esas cosas, que era como un megaforo de todos los problemas que teníamos los programadores, era una mezcla de foro y psicólogo.
en donde vos decías, che, esto no me funciona y alguien te contestaba. Ahora está ChatGPT, ni siquiera tengo que esperar que otro candidato me conteste. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, sí. Bueno, acá está el ejemplo, lo que mostraría en pantalla. Módulos externos. Los módulos externos es descargarse desde el exterior, es decir, hay un repositorio en el cual Python publica los módulos oficiales y se instalan de la siguiente manera. Algo de esto creo que ya hemos visto. La mayoría de los módulos, en el caso de Spider, lo que va a pasar es que muchos de los módulos no los van a necesitar instalar, porque ya, como es un IDE pensado para procesamiento y análisis matemático, numérico, científico, ya muchas de las librerías ya vienen instaladas. Pero si no la tienen instaladas en pip, en la consola interactiva, la de abajo a la derecha, de Spider pip install, el nombre del módulo, enter, ping, te lo descarga. Te dice reiniciar Spider y empieza a usarlo. Reiniciar Spider o en general reiniciar simplemente el kernel de Python y ya podés hacer un import de ese módulo. ¿Sí? Es así de mágico y de sencillo. ¿Mm? Fíjense este está bueno. Pip install emoji, ¿sí? Y uso los emojis, la manito. ¿Eh? Cualquiera, puse un ejemplo cualquiera, ¿sí? Porque justo los que nos resultan interesantes ya vienen instalados con Spider. Con Python no, con Spider. Spider es un IDE que además tiene un montón de librerías que se usan para análisis numérico, científico, análisis de datos, etcétera, ¿sí? Si yo instalo Python a pelo, luego tendría que haber hecho pip install numpy, ¿sí? En este caso no. Por eso agarré este cualquiera que no estaba instalado en Spider, por si ustedes lo querían probar. Bien, librerías. ¿Qué son las librerías o bibliotecas? Básicamente, una librería o biblioteca es library en general, es una colección de módulos agrupados lógicamente. ¿Qué quiero decir? NumPy, por ejemplo, no es un módulo, es una biblioteca, que a su vez adentro tiene muchos módulos, pero todos trabajan sobre lo mismo. Todos trabajan sobre análisis de procesamiento de arreglos de vectores y matrices y todas funciones vinculadas al procesamiento de arreglos y matrices. Eso quiero decir. Una biblioteca, en general, si uno genera funcionalidad muy diferente, no va a hacerlo, no va a guardarlo o publicarlo en la misma librería o biblioteca. Va a generar dos distintas. Entonces, una librería o biblioteca es una colección de módulos similares o lógicamente afines, ¿sí? O cuyo objetivo es lógicamente es afín, agrupado bajo un mismo nombre, ¿sí? Eso es un poco la idea. Así, bueno, NumPy tiene módulos para ejecución, para procesamiento de matrices de vectores. No va a tener funciones para graficar graficar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que los módulos que tiene dentro de la librería NumPy sean, su funcionalidad, su objetivo sea afín, ¿sí? Bueno, algunas de las librerías más conocidas. Y la idea de una librería, un paquete, ¿sí? Paquete se usa, en Python es librería. Paquete es más común, más global. Tenemos un paquete o librería y tenemos un conjunto de módulos, ¿sí? Y en algunos casos hay una ramificación de un paquete, subpaquete y módulo. Ahora van a ver, no es tan importante la diferencia, pero lo van a notar acá. Yo, por ejemplo, si tengo que instalar una librería o una biblioteca, pipital matplotlib es una librería que nosotros vamos a usar para gráficos. Pero matplotlib, a su vez, tiene distintos, ¿sí? Módulos. Pplot es uno. ¿Y se ve? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo básicamente, ¿para qué les explico esto? No se hagan mucho lío, pero básicamente es cuando ustedes vean, che, ¿por qué matplotlib qué es al final? La librería o módulo ¿qué es? Bueno, matplotlib, cuando yo digo import tal cosa, eso es un módulo, ¿sí? Yo siempre lo que importo es un módulo. Ahora bien, cuando
Lo que sucede es que algunos módulos son tan grandes, tienen tanta funcionalidad que se agrupan un conjunto de módulos en una biblioteca. En esos casos, para importarlo, te voy a tener que llamar al nombre de la biblioteca, punto, el nombre del módulo, ¿sí? Y ahí llamo a la función. ¿Se entiende? Ahí, básicamente, conceptualmente es, yo podría publicar un módulo, podría publicar hacia el exterior una biblioteca. Una biblioteca que es más grande que un módulo. Son muchos módulos, pero que aportan a la misma funcionalidad o a la misma lógica. ¿Sí? Eso básicamente quiere decir. Te hago una pregunta, Sí. porque estoy probando hacer esto, no sé si me entendí bien. ¿Qué tendría que hacer en la terminal? Poner pip install matplotlib. Acá, mirá. Este me va a Porque le decir que, pongo. este me va a decir que ya está instalado, ¿sí? Me va a decir que ya está instalado. No sé si lo están viendo mi Spider, ¿no? Sí, sí, ¿Ven? sea de la consola. ¿Y el Claro. el del emoji, cómo se llamaba? Ah, ya te digo. Ah, Emoji. yo para probar también. Me gustó el emoji, ¿eh? Emoji, emoji. Me dice que debería reiniciar el kernel. Exacto, pip install es lo que comentaba recién. Emoji, supongan, ¿sí? Y lo reinicio y después me decía Ahora vamos. que no. Está bien, está bien. Ahí lo descargué, ¿sí? ¿Cómo reinicio el kernel? Aprieto acá las 3 líneas, restar Sí, kernel. sí, sí. Sí, y se supone que ahí tendrá que funcionar, Exactamente. porque lo hice y no me funcionó. Pero bueno, Ahí, a mí sí. Ahí está. Import emoji, yo lo tengo. ¿Mm? a ver. Emoji punto. Ahí En está. la consola tendría que poner pip install emoji. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Cualquier otro. Justo el emoji Sí, es estoy un probando con ejemplo ese. colorido, digamos. Porque me vuelve a decir, bueno, no importa. Después lo vemos. ¿Mm? Dale. ¿Y qué hicieron en el curso? Nada, jugamos con emoji. ¿Sí se entiende el concepto de módulo de librería? Todos los paquetes grandes, Scikit-learn, SciPy, NumPy, Matplotlib, Seaborn, todos esos son librerías en general, que adentro tienen muchos archivitos. Básicamente lo que tienen es una librería, imagínense, una carpeta donde hay dentro hay más de un, más de un módulo, ¿sí? Es decir, tienen varios módulos distintos que son con objetivos similares, pero no tanto. Que si va agrupando los más conocidos, por ejemplo, qué sé yo, en Scikit-learn tenés, por ejemplo, en Scikit-learn es la librería, luego tenés un módulo para discretización de variables, otro módulo para reducción de dimensionalidad, no sé, otro módulo para modelos de regresión, otro módulo para árboles de clasificación, para los distintos árboles, otro módulo para redes neuronales, ¿sí? Es decir, va agrupando por funciones similares, ¿sí? De alguna manera. Y todos los módulos que pertenecen a la biblioteca tienen una misma lógica. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Esto creo que lo dije. Sí, sí, esto lo pasamos. Y un poco esto, graficar, ¿sí? Lo que decíamos antes de los módulos predefinidos. Un poco les dejé acá los más conocidos de la biblioteca estándar de Python. La biblioteca estándar de Python, lo que tiene la característica de estos módulos es que estos módulos no son módulos que están escritos arriba del lenguaje, ¿sí? No importa tanto, ¿no? Pero para que tengan una idea, sino que son módulos que están escritos en el mismo lenguaje de C, que Python. Porque Python es un lenguaje de programación que a su vez está escrito en otro lenguaje de programación de más bajo nivel que C. Estos módulos de la biblioteca estándar no están programados en Python mucho, sino que están programados en C. Es decir, son del mismo nivel de las instrucciones primitivas del lenguaje de programación. Eso un poco para que les quede. Y acá les dejé algunas
librerías, algunas URLs sobre cómo, sobre esta explicación, sobre cómo crear una librería, etcétera, etcétera, ¿sí? Por si le quieren pegar una mirada.